El año de nuestro Señor de 1479 se desveló sobre Toledo con la promesa de una nueva era, un lienzo donde el destino de España comenzaría a forjarse con trazos audaces y, a veces, dolorosos. Las campanas de la majestuosa catedral primada tañían con una solemnidad que se extendía más allá de los muros de piedra, anunciando no solo la fe inquebrantable de un pueblo, sino también la llegada de un nuevo miembro a la estirpe que cimentaba su grandeza. En el corazón palpitante de la ciudad imperial, dentro de los recios muros del Palacio de Galiana, una vida se abría paso al mundo. El 6 de noviembre, bajo un cielo que presagiaba la frialdad del invierno castellano, la reina Isabel I de Castilla, la católica, trajo al mundo a su tercera hija, una infanta de cabellos oscuros y ojos penetrantes que sería bautizada con el nombre de Juana. La cuna de Juana no fue un lecho de plumas suaves y arrullos despreocupados, sino el epicentro de un reino en ebullición. España, bajo el férreo y visionario gobierno de sus padres, los reyes católicos, era un crisol de ambición, fe y una incansable búsqueda de unidad. La reconquista, casi concluida, aún resonaba en los pasillos de palacio, y cada infante real era, desde su primer aliento, una pieza crucial en el complejo ajedrez de la diplomacia dinástica. Juana creció en una corte donde el esplendor de la realeza se mezclaba con el rigor de la fe más inquebrantable y una etiqueta tan estricta como las armaduras de los caballeros. Los ecos de las oraciones matutinas y el murmullo constante de los consejeros, los gritos de los pajes y el tintineo de las espadas en los patios de armas, formaban la banda sonora de su infancia. Desde sus primeros años, la infanta Juana demostró una inteligencia precoz, una mente ávida que absorbía el conocimiento con una facilidad sorprendente. Su madre, la reina Isabel, mujer de una piedad profunda y una voluntad de hierro, supervisó personalmente su educación, convencida de que el futuro de sus hijos era el futuro de Castilla. Las mañanas de Juana transcurrían entre lecciones de latín, donde la rigidez de la gramática se mezclaba con la belleza de los clásicos, y sesiones de teología, donde los dogmas de la fe católica se inculcaban con la misma firmeza que la moralidad. Sus dedos, aún pequeños, se deslizaban por las cuerdas del laúd, aprendiendo las melodías que alegraban la corte, y sus pies seguían los intrincados pasos de la danza, un arte que, paradójicamente, le permitía una rara liberación. Pero también se sumergía en el estudio de las humanidades, las leyes del reino y la historia de sus antepasados, un legado que pesaría sobre sus hombros mucho antes de que pudiera comprenderlo. Sin embargo, a pesar de la riqueza de su intelecto, Juana era diferente. Su temperamento era introspectivo, su mirada a menudo perdida en pensamientos que trascendían los muros de la sala de estudio. Mientras sus hermanos, el príncipe Juan o la infanta Isabel, mostraban una sociabilidad y una adaptabilidad más acordes con las expectativas reales, Juana se retiraba a su mundo interior. Había en ella una sensibilidad profunda, una vida emocional que latía con una intensidad que apenas podía contener, y que, a menudo, chocaba con la rigidez y la religiosidad fervorosa que impregnaban cada rincón de la corte. Los lujosos tapices que adornaban las paredes, los pesados cortinajes de damasco, el aroma a incienso y cera que flotaba en el aire, todo contribuía a una atmósfera de solemnidad que, para Juana, a veces se sentía más como una jaula dorada que como un hogar. Una sutil melancolía se posaba en sus ojos, una sensación de soledad creciente que, a pesar de los privilegios de su cuna, la acompañaba como una sombra fiel. Sentía la presión constante de cumplir con un destino preestablecido, aunque aún desconocido, y su naturaleza reflexiva la hacía consciente de la inmensidad de las expectativas puestas sobre ella. Los años pasaron, y con ellos, la sombra de la infancia se desvaneció, revelando a una joven de 26 años cuyo destino estaba a punto de tomar un giro radical. Corría el año de 1496, y la corte castellana bulía con la intriga política que definía la época. Los reyes católicos, maestros en el arte de la diplomacia, tejían una compleja red de alianzas matrimoniales con un objetivo claro: aislar a la poderosa Francia, su principal rival en la escena europea. Juana, hasta entonces una infanta más en la línea de sucesión, se convirtió en una pieza clave de este tablero. Se negoció su matrimonio con Felipe el Hermoso, el apuesto archiduque de Austria, hijo de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La noticia de su compromiso la envolvió en una mezcla de ilusión y profunda aprensión. Dejaría su patria, la soleada Castilla,
para adentrarse en las brumosas tierras de Flandes, un mundo desconocido. La perspectiva del matrimonio era, por un lado, un deber ineludible, una obligación impuesta por la razón de Estado; por otro, para una joven que anhelaba una conexión genuina, representaba una chispa de esperanza romántica, la oportunidad de escapar de la sombra imponente de su madre y forjar su propio camino, quizás encontrar un amor que trascendiera los fríos cálculos dinásticos. El viaje, sin embargo, se anunció como un presagio de los desafíos que le esperaban. Desde el puerto de Laredo, en la costa cantábrica, Juana se embarcó en una flota de naves que la llevarían a su nuevo hogar. El aire salobre, el chirrido de las gaviotas y el crujido de la madera bajo sus pies se mezclaban con el nerviosismo de la partida. La travesía, larga y peligrosa, estuvo plagada de dificultades. Tormentas furiosas azotaron las naves, haciendo que los mástiles crujieran como huesos viejos y el mar embravecido amenazara con engullirlos. Las olas gigantescas se estrellaban contra el casco, empapando las cubiertas y aterrorizando a la tripulación y a los pasajeros. Juana, encerrada en su camarote, sentía el balanceo incesante, el olor a humedad y a mareo que impregnaba el aire, y en cada embate del mar, una punzada de incertidumbre sobre su futuro la asaltaba. Los días se sucedían monótonos, interrumpidos solo por el terror de las tormentas, y la joven infanta se aferraba a la idea de su futuro esposo, una imagen aún desconocida que llenaba sus sueños y sus vigilias. La boda por poderes ya se había celebrado en la lejana Flandes, un acto formal que la había unido a un hombre que aún no había visto, alimentando aún más su imaginación y su anhelo. ¿Sería apuesto? ¿Sería amable? ¿Sería el amor que su corazón, tan sediento, buscaba? Finalmente, tras semanas de una travesía agotadora, la flota de Juana arribó a las costas de los Países Bajos. El frío y la humedad flamenca envolvieron a la comitiva castellana, un contraste palpable con el sol y el calor de su tierra natal. La ansiada llegada a Lille, una ciudad vibrante y cosmopolita, se produjo en medio de una expectación contenida. Y allí, en el corazón de Flandes, el destino de Juana se encontró con el de Felipe. El primer encuentro fue como un rayo que rasgó la niebla de la incertidumbre. Felipe el Hermoso, con su porte altivo, su cabello rubio y sus ojos claros, era la encarnación misma de la belleza caballeresca. Para Juana, fue una revelación. Una atracción mutua, instantánea y avasalladora, surgió entre ellos, una chispa que encendió una pasión desbordante que desafiaba todas las convenciones de los matrimonios reales arreglados. No hubo tiempo para la pompa y el protocolo habituales. La fuerza de su deseo fue tal que, ese mismo día, sin esperar por los fastos que correspondían a dos figuras de su alcurnia, contrajeron matrimonio. La ceremonia, apresurada y sin el boato que se esperaría, fue un acto de amor impaciente, el inicio de un vínculo que sería tan intenso como tumultuoso. Los primeros días de su matrimonio fueron un torbellino de euforia desmedida. Flandes, con sus canales serpenteantes, sus casas de tejados agudos y su bruma constante, se transformó en el escenario de un amor de cuento de hadas. Juana, que había anhelado una conexión profunda, se entregó por completo a esta nueva pasión. En Felipe, no solo encontró un esposo, sino el objeto de su más profundo deseo, el centro de su universo. Cada caricia, cada mirada, cada palabra susurrada en la intimidad de su alcoba, sellaba una devoción que, con el tiempo, se tornaría obsesiva. Su corazón, antes solitario y reflexivo, ahora latía al unísono con el de Felipe, en una sinfonía de éxtasis amoroso. La vulnerabilidad de Juana, su necesidad de afecto y su temperamento sensible, la hicieron caer rendida ante el carisma de su esposo. Esta entrega total, sin embargo, la dejó expuesta, susceptible a los caprichos y los vaivenes emocionales, cimentando una dependencia afectiva que marcaría el resto de su vida. El mundo exterior, con sus intrigas y sus obligaciones, se desdibujó, dejando espacio únicamente para la burbuja de su amor, un amor que, con su intensidad, ya bordeaba lo imprudente para una princesa de su estirpe. Pero la euforia no podía durar eternamente. La vida en la corte flamenca, tan diferente a la sobriedad castellana, comenzó a revelar sus grietas entre los años 1497 y 1501. Juana dio a luz a sus primeros hijos: Leonor, una niña vibrante, seguida por Carlos, el futuro emperador, y la infanta Isabel. Cada nacimiento consolidaba la unión dinástica,
asegurando la continuidad del linaje y la promesa de un imperio vasto. Sin embargo, la felicidad, como una flor de estación, era efímera. Felipe el Hermoso, aunque amaba a Juana a su manera, poseía un carácter libertino, una inclinación a los placeres mundanos que no podía ser contenida por las ataduras del matrimonio. Sus constantes infidelidades, sus escarceos con las damas de la corte, no tardaron en llegar a oídos de Juana, hiriéndola en lo más profundo de su ser. La inicial euforia se transformó en una creciente frustración, un dolor lacerante que se manifestaba en celos patológicos. Juana, con su alma sensible y su amor absoluto, no podía comprender ni perdonar la traición. Sus reacciones, al principio contenidas, se volvieron extremas. Escenas de celos públicos, gritos y reproches resonaban en los pasillos del palacio, avergonzando a Felipe y alarmando a la corte. La opulencia de la corte de Borgoña, con sus banquetes suntuosos, sus bailes interminables y su ambiente hedonista, contrastaba fuertemente con la moralidad estricta en la que Juana había sido educada. Mientras los nobles flamencos veían con normalidad las aventuras del archiduque, Juana se consumía en su tormento. Su aislamiento se hizo más profundo, se sentía sola, incomprendida, traicionada. La melancolía se apoderó de ella, una oscuridad que se cernía sobre su espíritu, alimentada por la desconfianza hacia su esposo y hacia todos los que la rodeaban. El amor incondicional que sentía por Felipe se mezclaba con una furia incontrolable, su mente se veía atormentada por la imagen de sus infidelidades, lo que la empujaba a un estado de inestabilidad emocional cada vez más pronunciado. El ambiente en Flandes, antes lleno de promesas, ahora estaba cargado de sospecha y conflicto marital, y la sombra de una inminente tragedia comenzaba a extenderse sobre la joven pareja real. Mientras Juana luchaba contra los demonios de sus celos y la desilusión de su matrimonio, el destino, con su mano implacable, tejía una red de tragedias que cambiarían el curso de la historia y la vida de la infanta para siempre. Entre los años 1497 y 1504, una serie de muertes inesperadas sacudieron las coronas de Castilla y Aragón. En 1497, la corte se vistió de luto con la noticia de la muerte de Juan, el amado príncipe de Asturias, el heredero varón de los reyes católicos, un joven brillante y prometedor. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso y alteró drásticamente la línea de sucesión. Un año después, en 1498, la desgracia volvió a golpear. Isabel, la hermana mayor de Juana, reina de Portugal, murió poco después de dar a luz a su hijo, el infante Miguel. Pero la fatalidad no se detuvo ahí. En 1500, el pequeño Miguel, que había sido el único heredero directo de ambas coronas tras la muerte de su madre y su tío, también falleció. Estas pérdidas, una tras otra, cayeron sobre la familia real como golpes de martillo, dejando a los reyes católicos sumidos en un dolor inconsolable y a Juana, de repente, catapultada a una posición para la que nunca había sido preparada ni deseada. De ser una infanta secundaria, cuyo destino matrimonial era meramente una herramienta política, se encontró convertida en la heredera directa de las coronas de Castilla y Aragón, un imperio vasto y poderoso que se extendía desde las tierras peninsulares hasta los recién descubiertos territorios de ultramar. La noticia de cada muerte llegaba a Flandes como un eco distante y sombrío, envolviendo a Juana en un manto de luto y preocupación. Su corazón, ya atribulado por las infidelidades de Felipe, ahora se contraía con el dolor de las pérdidas familiares. Pero más allá del duelo personal, una angustia creciente se apoderó de ella. La responsabilidad que se le imponía era abrumadora, una carga que chocaba frontalmente con su ya frágil estado emocional y su deseo más íntimo de una vida más sencilla al lado de Felipe, una vida que, aunque imperfecta, le ofrecía el amor que tanto anhelaba. La atmósfera de la corte, tanto en España como en Borgoña, se tornó densa con una sensación de fatalidad y destino ineludible. Las rápidas sucesiones de muertes reales crearon un asombro generalizado y un cambio de paradigma político. Los murmullos sobre la temperamento de Juana, su melancolía y sus arrebatos, se hicieron más fuertes. ¿Podría una mujer con tal sensibilidad, con tal intensidad emocional, gobernar un reino tan complejo y poderoso? Muchos dudaban de su aptitud, y su propia ansiedad ante un futuro incierto e indeseado solo alimentaba esas dudas. Se sentía abrumada, atrapada en una telaraña de tragedias y responsabilidades, su destino sellado por la muerte de aquellos que la precedían en la línea de sucesión. El mundo se le venía encima,
y ella, con su alma herida y su mente atormentada, apenas podía soportar el peso de la corona que se cernía sobre su cabeza. El año de nuestro Señor de 1504 se cernió sobre Castilla como un sudario. Las campanas, que antaño habían tañido con júbilo por la unidad y la victoria, ahora replicaban con un lamento sordo, un eco de la pérdida que se extendía por todos los confines del reino. El 26 de noviembre, en la gélida Medina del Campo, el último aliento de Isabel la Católica se exhaló, dejando un vacío inmenso, no solo en los corazones de sus súbditos, sino en el entramado mismo del poder. Su muerte no era solo el fin de una era, sino el inicio de una lucha encarnizada por la sucesión, una danza macabra de ambiciones que tendría a Juana como su involuntario centro. La noticia llegó a Juana en Flandes como un golpe helado, un presagio de la soledad que se avecinaba. La pérdida de su madre, la mujer que había sido su faro, su ancla, su más formidable referente, la sumió en un duelo profundo y desolador. El mundo se le desdibujó, los colores se apagaron y el ya frágil equilibrio de su alma se resquebrajó aún más. No era solo la pena filial, era la conciencia de una responsabilidad abrumadora que ahora recaía directamente sobre sus hombros. Ella era, por derecho de sangre, la reina de Castilla. Pero su ascenso al trono no fue un camino de gloria, sino de espinas. El aire se cargó de intriga palaciega y la lucha por el poder se desató con una ferocidad implacable. Fernando el Católico, su padre, un hábil estratega político forjado en 1000 batallas, no estaba dispuesto a ceder las riendas de Castilla. Para él, Juana, con su temperamento volátil y su melancolía, era una herramienta demasiado frágil para gobernar un reino tan vasto y complejo. Las sombras de su incapacidad comenzaron a ser tejidas por sus propios allegados, susurradas en los pasillos de palacio, justificando así la necesidad de una regencia. Felipe el Hermoso, por su parte, vio en la muerte de la reina Isabel la oportunidad de su vida. El trono de Castilla, el más rico y poderoso de la península, estaba al alcance de su mano, no como consorte, sino como rey efectivo. Su ambición, disfrazada de celo por el bienestar de su esposa, lo impulsó a desafiar la autoridad de su suegro. Los intereses de Juana, su dolor, su confusión, quedaron relegados a un segundo plano, meros peones en el tablero de ajedrez dinástico. El regreso a España, que debería haber sido un viaje de coronación, se convirtió en un pulso político entre padre e yerno, una procesión tensa y cargada de silencios elocuentes. Juana, sentada en su litera, observaba el paisaje castellano desfilar por la ventana, pero su mente estaba en otra parte. Se sentía como una marioneta, sus hilos tirados por manos invisibles, atrapada entre el amor filial y la pasión conyugal. El dolor por la pérdida de su madre se mezclaba con una amarga sensación de ser utilizada, de que su propio destino le era arrebatado incluso antes de poder abrazarlo. Su vulnerabilidad, ya acentuada por los años de desengaño con Felipe, se hizo más patente, una debilidad que sus enemigos, tanto abiertos como encubiertos, no dudarían en explotar. Los ojos de la corte la seguían, escrutando cada gesto, cada lágrima, cada suspiro, buscando la confirmación de su supuesta inestabilidad. Los rumores, como hiedra venenosa, se aferraban a su nombre, envenenando su reputación y minando su autoridad antes de que pudiera ejercerla. Transcurrió el año 1505, y la tensión entre Fernando y Felipe alcanzó su punto álgido. Los nobles castellanos, divididos entre la lealtad al viejo rey y la promesa de un nuevo monarca, observaban con expectación. La batalla por el poder se resolvió, al menos momentáneamente, con la firma de la Concordia de Salamanca. El documento, un intrincado juego de equilibrios, establecía un reparto de poder. Fernando conservaría la mitad de las rentas y la presidencia de los consejos, mientras que Felipe sería reconocido como rey de Castilla. Pero en esta compleja ecuación, Juana fue, una vez más, marginalizada. Su nombre figuraba en el tratado, pero su voluntad era ignorada, su capacidad para gobernar, silenciosamente cuestionada. Felipe, con su carisma y su astucia, comenzó a consolidar su posición como rey consorte. Su objetivo era claro: relegar a Juana a un papel puramente ceremonial, despojarla de toda injerencia real en los asuntos del reino. Sus consejeros, flamencos en su mayoría, la apartaban, la aislaban, la despojaban de cualquier atisbo de influencia. Las audiencias eran escasas, las decisiones tomadas sin su consentimiento.
Juana se sintió cada vez más sola, rodeada de sonrisas falsas y miradas furtivas, una reina sin reino, una sombra en su propio palacio. Fernando, por su parte, no cejaba en su empeño de desacreditarla. Sus emisarios propagaban la idea de su incapacidad, utilizando su inestabilidad emocional como un arma política. Los estallidos de celos, las melancolías profundas, los períodos de mutismo, que antes habían sido vistos como excentricidades de una princesa enamorada, ahora eran pruebas irrefutables de su locura. La corte se convirtió en un nido de conspiraciones, donde cada palabra, cada gesto de Juana, era analizado y retorcido para servir a los intereses de unos u otros. Y sin embargo, en medio de esta creciente opresión, Juana mostró atisbos de una lucidez sorprendente. A pesar de su estado emocional, se resistía a firmar documentos que socavaran su autoridad o la de su padre. Había momentos en que su mente, como un faro intermitente en la niebla, se encendía con una claridad dolorosa, revelándole la magnitud de la manipulación a su alrededor. Percibía las intrigas, las falsas promesas, los intentos de despojarla de su derecho. Su desconfianza se agudizó, volviéndose casi paranoica. Sentía las paredes de los palacios como cárceles invisibles, cada rostro a su alrededor como un posible traidor. La frustración política se mezclaba con su profunda melancolía, creando un cóctel amargo de impotencia y resentimiento. El dolor emocional se intensificaba, una herida abierta que se negaba a cicatrizar, y que la hacía cada vez más reacia a confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que, supuestamente, velaban por ella. El año 1506 marcó un punto de no retorno. Los susurros sobre la inestabilidad de la reina se transformaron en un rumor generalizado, una comidilla que circulaba por la corte y las calles. Los primeros brotes públicos de lo que se interpretaría como su locura se hicieron innegables. Juana, consumida por sus celos y su melancolía, comenzó a exhibir comportamientos erráticos que alarmaron a todos. Sus estallidos de cólera eran impredecibles, ráfagas de furia que la hacían gritar y arrojar objetos, aterrorizando a sus damas y a los cortesanos. Luego venían los períodos de mutismo, días enteros en los que se negaba a hablar, su mirada perdida en un punto fijo, su cuerpo inmóvil como una estatua. La higiene, una vez tan cuidada, se volvió una carga. Se negaba a cambiar de ropa, permaneciendo días y semanas con el mismo vestido, sucio y arrugado. El aroma a incienso y flores de los palacios se mezclaba con un olor a abandono, un testimonio silencioso de su deterioro. La cama, el lecho conyugal que había compartido con Felipe, se convirtió en un lugar de tortura. Se negaba a dormir en ella, prefiriendo pasar las noches sentada en una silla, o deambulando por los pasillos, sus pasos resonando en el silencio de la noche, como un fantasma errante. Pero por encima de todo, su obsesión por Felipe, por su presencia, por su amor, se hizo más aguda, más dolorosa, más patológica. Cada ausencia, cada mirada furtiva de Felipe hacia otra mujer, reavivaba la llama de sus celos, consumiéndola en un fuego interno que la dejaba exhausta y desquiciada. Felipe, consciente de la fragilidad de su esposa, buscó un diagnóstico médico. Los galenos de la corte, con sus ungüentos y sus sangrías, sus teorías sobre los humores y los vapores, poco podían hacer. Sus tratamientos, a menudo invasivos y coercitivos, solo empeoraban el estado de Juana, aumentando su paranoia y su resistencia. Sin embargo, Felipe no era un hombre que desaprovechara una oportunidad. El estado de su esposa, aunque lamentable, se convirtió en una justificación perfecta para sus propias ambiciones. Su incapacidad era el argumento ideal para consolidar su propia regencia y, de paso, excluir a Fernando de cualquier injerencia en el gobierno de Castilla. La corte, antes un hervidero de intrigas políticas, ahora se llenaba de una preocupación cortesana, una mezcla de lástima genuina y miedo oportunista. Los rumores volaban de boca en boca, adornados con detalles macabros y exageraciones. La inestabilidad de la reina se convirtió en la comidilla de todos, y el futuro del reino, antes tan prometedor, se sumió en una incertidumbre densa y palpable. La atmósfera se volvió pesada, cargada de una tensión subterránea, donde cada gesto de Juana era interpretado, cada palabra, si es que la había, diseccionada. En el interior de su mente, Juana vivía un caos. La desesperación la asaltaba, una sensación de ahogo que la dejaba sin aliento. Se sentía incomprendida, atacada por todos los frentes,
traicionada por aquellos en quienes había depositado su confianza. Su mente era un campo de batalla donde la razón, fragmentada y debilitada, luchaba contra la emoción desbordada. El resultado era un comportamiento errático, una serie de actos impulsivos y a veces autodestructivos que la alejaban aún más de la sociedad, de la comprensión, de la posibilidad de ser ayudada. La paranoia se instaló en su alma, una sombra constante que la hacía dudar de todo y de todos. El conflicto entre Juana y Felipe alcanzó su punto álgido en ese mismo año, 1506. Las Cortes de Valladolid fueron convocadas, y en ellas se pretendía formalizar el despojo de Juana de su poder, entregando la regencia a Felipe. La sala de las Cortes, con sus pesados tapices y sus rostros graves, se convirtió en el escenario de una confrontación abierta. Juana, a pesar de su estado, se negó rotundamente a firmar los documentos que la despojarían de su soberanía. Su resistencia, obstinada y a veces irracional, era una manifestación desesperada de su lucha por su autonomía, por su derecho. Sus demostraciones de rebeldía se hicieron aún más notorias. Se encerraba en sus aposentos, aferrada a las joyas de la corona, como si al poseer esos símbolos de poder pudiera aferrarse a su propia autoridad. Se negaba a comer, en un acto de desafío silencioso que la debilitaba aún más físicamente. Cada uno de estos gestos, interpretado por los cortesanos como una clara señal de su incapacidad para gobernar, solo servía para reforzar la narrativa de su locura. Felipe, con el apoyo de la nobleza castellana, que prefería un rey presente, aunque extranjero, a un regente lejano como Fernando, intentó confinarla y declararla oficialmente incapaz. Pero la complejidad legal, la resistencia de Juana en sus momentos de lucidez, y quizás el eco de la poderosa figura de su madre, impidieron un éxito total. La relación entre los reyes se había deteriorado hasta un punto de no retorno. La atmósfera era tensa y volátil, con el destino de un reino pendiendo de los hilos de la salud mental de su reina y la ambición desmedida de su esposo. En el corazón de Juana, la rabia se mezclaba con el desafío, una profunda sensación de indignidad. Se sentía acorralada, su voluntad pisoteada, su voz silenciada. Su lucha, aunque comprometida por su propia inestabilidad, era un grito desesperado por ser reconocida, por ser respetada. Pero en la corte, donde el poder era el único dios, su angustia se manifestaba en una resistencia que, a los ojos de los demás, era simplemente la confirmación de su enfermedad. El aire era denso, expectante, como antes de una tormenta. Y la tormenta llegó, pero no de la forma esperada. El 25 de septiembre de 1506, en la ciudad de Burgos, la muerte, silenciosa y sigilosa, se llevó a Felipe el Hermoso. Una breve enfermedad, un malestar repentino, y el apuesto archiduque, el hombre por quien Juana había perdido la razón, exhaló su último aliento. El shock fue inmenso, la tragedia, inminente. La corte se sumió en el caos, los planes políticos se desmoronaron, y Juana cayó en un estado de luto y obsesión sin precedentes, una espiral de dolor incontrolable de la que jamás se recuperaría. El impacto fue devastador. Para Juana, la muerte de Felipe no era solo la pérdida de su esposo. Era la aniquilación de su único amor, el desgarro de su alma, la confirmación de sus peores miedos. Su mente, ya frágil, no pudo procesar la realidad. Se negó a aceptar la pérdida. Se aferró al cuerpo de Felipe con una desesperación macabra, como si al mantenerlo cerca pudiera negar la existencia misma de la muerte. La orden de embalsamarlo fue un acto de amor y locura, un intento desesperado de preservar la presencia física de aquel que había sido el centro de su universo. El olor a mirra y especias, que intentaban en vano combatir la putrefacción, se mezclaba con el aroma de su propio luto, un sudario olfativo que la envolvía. Sus primeros intentos de mantener el cuerpo de su esposo a su lado, de velarlo noche tras noche, de negarse a separarse de él, marcaron el inicio de una de las leyendas más oscuras y fascinantes de la historia española. La muerte de Felipe no solo consolidó la imagen de Juana la Loca en la mente de sus contemporáneos, sino que desencadenó los eventos que la llevarían, inexorablemente, al confinamiento. El dolor insondable que sentía, su negación de la realidad, se transformaron en una obsesión patológica. Su mente, incapaz de aceptar la ausencia de su amado, buscó formas extremas de preservar su presencia, empujándola aún más al abismo de la locura. La sombra de la muerte planeaba ahora sobre la reina y sobre el futuro del reino, un futuro incierto,
teñido de luto y de una desesperación sin fin. El mundo había perdido a su rey, y Juana, a su único amor, condenada a vivir en una realidad donde la muerte no era un final, sino el inicio de una tortura eterna. El aire de Burgos, ya frío y hostil, se había vuelto pesado con el aroma acre de la muerte y el incienso que, vanamente, intentaba disimular lo que la naturaleza reclamaba. La repentina partida de Felipe el Hermoso había sumido a Juana en un abismo de dolor que trascendía la razón, un luto que devino en obsesión, una negación tan profunda que reescribía la realidad a su antojo. El año 1506, en lugar de clausurar un ciclo, abría las puertas a un capítulo aún más sombrío en la vida de la reina. No hubo reposo para el alma de Juana, ni para el cuerpo de su amado. La orden fue tajante, innegociable. Felipe no sería sepultado. Su presencia, aunque inerte, era el único ancla que le quedaba en un mundo que se desmoronaba. Así, se inició la más macabra de las procesiones, un viaje errante a través de la vasta y desolada Castilla, un espectáculo fúnebre sin precedentes que grabaría a fuego la leyenda de Juana la Loca. El féretro, tallado en madera noble y adornado con terciopelo negro, fue colocado sobre una carreta tirada por mulas, escoltado por un cortejo de cortesanos atónitos, sacerdotes rezando letanías que se perdían en el viento gélido, y unos pocos sirvientes leales que, entre el miedo y la compasión, seguían a su reina en su descenso a la locura. Juana cabalgaba a poca distancia del ataúd, o a veces caminaba, sus ojos fijos en la caja que contenía su universo. Su rostro, demacrado por el insomnio y las lágrimas secas, era una máscara de dolor y determinación. El viento castellano, que silbaba a través de los páramos y las encinas, se llevaba los suspiros de la comitiva y el murmullo de las plegarias, pero no lograba disipar la densa atmósfera de desesperación que los envolvía. El viaje no tenía un destino claro, más allá de la voluntad caprichosa de la reina. Se negaba a que el cuerpo de Felipe fuera depositado en tierra, pues la tierra, decía, era fría y húmeda, y su esposo siempre había detestado el frío. Las noches eran una tortura. Cuando la comitiva se detenía en alguna aldea o castillo, el ataúd era introducido en la iglesia, o en una sala principal, y Juana exigía que fuera abierto. La luz de las antorchas danzaba sobre el rostro embalsamado de Felipe, pálido y rígido, pero para Juana, aún hermoso, aún presente. Sus dedos rozaban las facciones que tanto había amado, susurrándole promesas de amor eterno, reproches por su ausencia, súplicas para que regresara. Los cortesanos, obligados a presenciar estas escenas de intimidad profanada, desviaban la mirada, sus estómagos revueltos por el olor dulzón de los ungüentos y la inevitable putrefacción que, a pesar de todos los esfuerzos, comenzaba a manifestarse. El aire se volvía irrespirable, una mezcla nauseabunda de especias, cera derretida y la cruda realidad de la carne mortal. Una de las particularidades más extrañas de esta procesión macabra era la elección de los lugares de descanso. Juana, presa de una profunda desconfianza hacia las mujeres, o tal vez hacia la tentación que representaban, se negaba a detenerse en conventos masculinos. Solo los claustros femeninos, con sus monjas dedicadas a Dios y alejadas del mundo, eran considerados seguros. Así, la procesión se desviaba por caminos secundarios, buscando monasterios de clausura donde las hermanas, aterradas y fascinadas a partes iguales, recibían a la reina y su fúnebre carga. Las monjas, con sus hábitos oscuros y sus rostros cubiertos por velos, observaban con una mezcla de piedad y horror cómo Juana, con una lucidez intermitente, justificaba su decisión, explicando que las mujeres no tenían la misma malicia que los hombres, que no intentarían seducir a su esposo, ni siquiera en la muerte. Este detalle, añadido a la ya de por sí excéntrica procesión, consolidaba la imagen de una reina desquiciada, consumida por un amor que había trascendido los límites de la cordura. El paisaje castellano se transformó en el telón de fondo de este espectáculo sin igual. Los campos yermos del invierno, las colinas suaves teñidas de ocre y gris, las siluetas solitarias de los castillos en la lejanía, todo parecía reflejar la desolación del alma de Juana. El viento helado se colaba bajo sus ropas, pero ella no sentía el frío. Su mente, atrapada en un bucle de obsesión delirante, negaba la realidad de la muerte. Felipe no estaba muerto, dormía, y ella velaba su sueño, esperando el día en que, por algún milagro, despertara. La soledad era su única compañía, una soledad profunda y abrumadora que,
a pesar de la corte que la seguía, la mantenía aislada en su propio universo de dolor. La presencia física de Felipe, aunque inerte, era la única ancla a su realidad distorsionada. Su mente se aferraba a la idea de su esposo, ignorando los signos evidentes de descomposición que, a pesar del embalsamamiento, se manifestaban sutilmente. El olor, al principio dulzón, se volvió más rancio, más penetrante. Pero Juana no lo percibía, o se negaba a reconocerlo. Vivía en un trance melancólico, un estado de suspensión entre la vida y la muerte, donde el pasado era más real que el presente. Las noches, los días, se fundían en una secuencia interminable de dolor y espera. Los cortesanos, agotados y desesperados, veían cómo la reina se consumía, cómo su figura se encorvaba, cómo su mirada se volvía cada vez más distante, perdida en un punto más allá de la comprensión humana. Era una procesión de fantasmas, arrastrándose por los caminos de Castilla, con una reina que era, a la vez, el centro y la víctima de su propia tragedia. A medida que los meses se convertían en años, entre 1507 y 1509, la absurda procesión continuó, un testimonio macabro de amor y locura. Pero la política, implacable y ajena a los tormentos del corazón, no podía esperar. Fernando el Católico, el padre de Juana, había observado desde la distancia, con una mezcla de dolor filial y pragmatismo político, cómo su hija se sumía en un abismo. La muerte de Felipe había abierto una ventana de oportunidad que el viejo rey, maestro en el arte de la estrategia, no estaba dispuesto a desaprovechar. Fernando regresó a Castilla. Su entrada fue calculada, su discurso, mesurado. Presentó su vuelta como un acto de piedad filial, la necesidad de proteger a su hija y, al mismo tiempo, asegurar la estabilidad de un reino que se desangraba en la incertidumbre. La regencia, que ya había ostentado tras la muerte de Isabel, fue asumida de nuevo, esta vez con una autoridad indiscutible, legitimada por la evidente incapacidad de Juana para gobernar. El pretexto era claro: la protección de la reina. La realidad, un cálculo político frío y despiadado para mantener el control de Castilla. La decisión de confinar a Juana se tomó con la frialdad de un cirujano. El lugar elegido fue el Palacio Real de Tordesillas, una fortaleza imponente, pero aislada, en la provincia de Valladolid. Sus muros de piedra, testigos de siglos de historia, se convertirían en la prisión de una reina viva, un mausoleo para un alma atormentada. La noticia le fue comunicada con una mezcla de falsas promesas y amenazas veladas. Se le dijo que era por su bien, por su seguridad, para que pudiera recuperarse de su dolor en un lugar tranquilo y apartado. Pero Juana, en sus momentos de lucidez, comprendió la traición. Su padre, el mismo que la había educado en el deber y la fe, ahora la despojaba de su libertad, de su reino, de su dignidad. El viaje a Tordesillas fue un eco sombrío de su llegada a Flandes años atrás, pero sin la esperanza. Esta vez, el féretro de Felipe la acompañaba, su única posesión, su único consuelo. Las puertas de Tordesillas se cerraron tras ella con un sonido metálico y definitivo, sellando su destino. El aire dentro de los muros era denso, pesado, cargado de una tristeza palpable y una resignación amarga. El pragmatismo frío de la política había triunfado sobre cualquier consideración humana. Pero el golpe más cruel aún estaba por venir. Fernando, para asegurar la línea de sucesión y evitar cualquier intento de liberación, ordenó la separación de Juana de sus hijos mayores, Carlos e Isabel. Los niños, que habían permanecido a su lado durante la procesión, que habían sido testigos de la lenta desintegración de su madre, fueron enviados a los Países Bajos, lejos de la influencia de una reina considerada loca. La escena de la despedida fue desgarradora. Juana, con sus ojos febriles, abrazó a sus pequeños con una fuerza desesperada, susurrándoles promesas de un reencuentro que nunca llegaría. Los niños, confusos y asustados, se aferraban a sus ropas, sus lágrimas mezclándose con las de su madre. El llanto de Juana, agudo y desolador, resonó por los pasillos de Tordesillas, un lamento por la pérdida de su libertad, de su esposo y ahora, de sus hijos. El sentimiento de traición la consumía. Su padre, su propia sangre, la había manipulado, la había encerrado, la había despojado de todo. La desesperación por el encierro era física, tangible. Sentía las paredes de Tordesillas apretándose a su alrededor, asfixiándola. La angustia por la separación de sus hijos era un dolor punzante, una herida abierta que se negaba a cicatrizar.
Su paranoia, que ya había comenzado a manifestarse en Flandes, se intensificó. Veía enemigos en cada sombra, traidores en cada rostro. El resentimiento hacia su padre se volvió un fuego lento, consumiéndola desde dentro. Su mundo se había reducido a las paredes de su prisión, un espacio donde el tiempo se detuvo y el eco de su dolor era la única melodía. A partir de 1509, Tordesillas se convirtió en un purgatorio para Juana. Su vida allí, bajo la estricta vigilancia del marqués de Denia, Bernardino de Sandoval y Rojas, y su esposa, era un monótono desfile de días vacíos, una existencia marcada por el aislamiento y la progresiva retirada del mundo exterior. El marqués, un hombre de carácter férreo y una lealtad inquebrantable a Fernando, y más tarde a Carlos, ejecutaba las órdenes con una eficiencia brutal, privando a la reina de cualquier estímulo, de cualquier contacto humano que pudiera perturbar su estado o, peor aún, darle ideas de resistencia. Las estancias de Juana en Tordesillas eran amplias, pero se sentían pequeñas, sofocantes. Los pesados cortinajes impedían la entrada de la luz, sumiendo las habitaciones en una penumbra perpetua que solo se rompía con la escasa luz de las velas. El aire era pesado, estancado, con el olor a humedad de las viejas piedras y el rancio aroma de ropa sin lavar. El lujo de la corte de Borgoña, el esplendor de los palacios de Castilla, eran ahora recuerdos lejanos, desdibujados por la realidad de su encierro. Sus rutinas eran inexistentes. Se negaba a seguir horarios, a comer en la mesa, a vestirse con propiedad. A menudo, pasaba días enteros en la misma postura, sentada en un rincón, la mirada perdida en las telarañas del techo, sus manos inmóviles en su regazo. En medio de esta desolación, un milagro, o al menos un consuelo, irrumpió en su vida. En Tordesillas, en la soledad de su prisión, Juana dio a luz a su hija más joven, Catalina. El nacimiento fue un evento agridulce. La alegría de una nueva vida se mezclaba con la tristeza de las circunstancias, pero para Juana, la pequeña Catalina se convirtió en su única compañía, su ancla a la realidad. Los primeros años de Catalina transcurrieron entre los muros de Tordesillas, su infancia entrelazada con la locura de su madre. La niña, con su inocencia y su vitalidad, era un rayo de sol en la penumbra, una voz que rompía el silencio. Juana la abrazaba, la acunaba, le susurraba historias de un pasado glorioso y de un amor perdido. Catalina, con su presencia, logró mantener a Juana conectada con el mundo, impidiendo que su mente se sumiera por completo en el abismo. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el deterioro de su salud mental y física se hizo más evidente. La falta de higiene, impuesta por la negligencia y crueldad de sus custodios, la llevaba a una suciedad extrema. Su cabello, antes brillante, se volvió un nido enmarañado. Sus ropas, desgarradas y sucias, colgaban de su cuerpo demacrado. La comida, a menudo escasa y de mala calidad, apenas la mantenía con vida. El contacto humano, limitado a los guardias y a la presencia de Catalina, era mínimo y hostil. El marqués de Denia, con la connivencia de su esposa, se aseguraba de que Juana no tuviera acceso a nada que pudiera estimular su mente o su espíritu. No había libros, no había música, no había conversaciones significativas. Solo el silencio opresivo y el eco de sus propios pensamientos. La depresión profunda se instaló en su alma, una oscuridad que la envolvía como un manto pesado. La paranoia, alimentada por el aislamiento y la manipulación, la hacía desconfiar de todo y de todos, incluso de sus propios sirvientes. Se negaba a comer alimentos que no preparara ella misma, temiendo ser envenenada. La resignación, dolorosa y lenta, se apoderó de ella. Su mente, en un intento desesperado por protegerse de la cruel realidad, se refugió en el pasado, en los recuerdos de Felipe, en la imagen de su amor. Las horas se fundían en días, los días en semanas, las semanas en años. El mundo exterior se desvanecía en el olvido, y Juana, la reina de Castilla, se convertía en una sombra, una leyenda, un suspiro en los corredores de Tordesillas. El año de gracia de 1517 trajo consigo un cambio en el monótono y opresivo ambiente de Tordesillas. No fue un cambio para Juana, sino para el reino. Su hijo, Carlos, el primogénito de su unión con Felipe el Hermoso, había llegado a España para reclamar su herencia. Un joven de 17 años, criado en Flandes, con un séquito de consejeros flamencos y una visión del mundo muy diferente a la de sus abuelos castellanos. Su presencia en la península,
aunque largamente esperada, generó desconfianza y resentimiento entre la nobleza castellana. Antes de asumir plenamente el trono, Carlos necesitaba el reconocimiento de su madre. Era una formalidad, sí, pero legalmente indispensable. Juana seguía siendo la reina titular de Castilla y Aragón. Sin su consentimiento, o al menos su ratificación, la legitimidad de Carlos como rey se vería comprometida. Así, se organizó un encuentro en Tordesillas, un momento cargado de simbolismo y tensión, un choque de mundos entre la ambición de un joven rey y la fragilidad de una reina cautiva. Los rumores de la llegada de Carlos habían llegado a Juana, filtrándose a través de los gruesos muros, despertando una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Vendría a liberarla, o a consolidar su encierro? La mañana del encuentro, Juana fue preparada por sus damas, bajo la atenta supervisión del marqués de Denia, quien se aseguró de que, a pesar de su aspecto descuidado, la reina presentara una apariencia mínimamente presentable, aunque su cabello seguía enmarañado y sus ojos, hundidos. Carlos entró en la estancia, un joven alto, de mentón prominente y mirada seria, vestido con la riqueza flamenca que contrastaba con la austeridad castellana. Tras él, su hermana Isabel, que había regresado de Flandes, y un séquito de nobles y eclesiásticos. La escena era teatral, pero la emoción, genuina, aunque contenida. Juana, al ver a sus hijos, sintió un punzamiento de dolor y alegría. Hacía años que no veía a Carlos. Él, por su parte, se encontró con una mujer que era apenas una sombra de la reina que había conocido en su infancia, una figura demacrada, envuelta en un aura de melancolía y desorden. El encuentro fue breve y frío. Carlos, inexperto en asuntos españoles y con una limitada comprensión del castellano, habló con su madre a través de intérpretes. Le expresó su respeto, su deseo de gobernar con justicia, su necesidad de su bendición para asumir las riendas del reino. Le presentó documentos para que los firmara, ratificando su regencia y reconociendo a Carlos como rey. Juana, en un momento de sorprendente lucidez, se mostró reticente. Su mente, aunque fragmentada, aún recordaba las intrigas, las manipulaciones. Se negó a firmar de inmediato, consciente de que esos papeles la despojarían de su soberanía, de la poca autoridad que aún le quedaba. Sus ojos, antes perdidos, se fijaron en los de su hijo, una mezcla de reproche y advertencia. Le habló de su padre, Fernando, de las injusticias, del encierro. Carlos, pragmático y con la estabilidad del reino como prioridad, no estaba dispuesto a desatar una crisis política por la fragilidad de su madre. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y malentendidos. Al final, Carlos obtuvo lo que quería, aunque no con la facilidad esperada. La reina, con reticencia, puso su rúbrica en algunos documentos, pero su negativa a firmar otros que la despojaran de su título de reina de Castilla fue un acto de resistencia silenciosa que Carlos, al final, tuvo que aceptar. El joven rey, al salir de Tordesillas, confirmó el confinamiento de su madre. La estabilidad política del imperio naciente era más importante que el bienestar personal de una reina loca. La decisión fue un golpe para Juana, que había albergado una efímera esperanza de liberación. El ambiente tras la partida de Carlos fue de un realismo político brutal. Juana se sintió utilizada una vez más, un peón en el juego de poder de su propia familia. La desconfianza hacia su hijo, hacia todos los que la rodeaban, se solidificó. Su esperanza se transformó en desilusión, reforzando su aislamiento emocional y su desconfianza hacia todos los miembros de su estirpe. La puerta de Tordesillas se cerró de nuevo, y el eco de los pasos de Carlos se perdió en la distancia, dejando a Juana en su prisión, más sola que nunca. 3 años después, en el año 1520, un torbellino de descontento social y político se desató en Castilla, sacudiendo los cimientos del joven imperio de Carlos I. La revuelta de los comuneros, un levantamiento popular contra el gobierno extranjero de Carlos y su séquito flamenco, que consideraban ajeno a los intereses castellanos, prendió como la pólvora por todo el reino. Los rebeldes, cansados de los impuestos, de la injerencia extranjera y de la ausencia de un monarca que sintieran propio, buscaron un símbolo, una bandera bajo la cual unir sus fuerzas. Y la encontraron en Juana, la legítima reina, cautiva en Tordesillas. Para los comuneros, Juana no era la loca, sino la reina. Su encierro era una afrenta, su figura, un estandarte de la soberanía castellana pisoteada.
Así, en un acto de audacia y desesperación, los rebeldes marcharon sobre Tordesillas. El palacio, que había sido una prisión inexpugnable, fue asaltado. Las puertas cayeron, los guardias fueron dominados, y el marqués de Denia, el carcelero de Juana, fue apartado de su puesto, su crueldad finalmente desmantelada por la fuerza del pueblo. La escena en el interior del palacio fue caótica. Los comuneros, armados y exultantes, irrumpieron en las estancias de Juana. La encontraron sentada en su rincón habitual, su figura demacrada, sus ropas sucias, pero con una luz inesperada en sus ojos. Catalina, su hija, ahora una joven, la protegía con su presencia, una imagen de lealtad en medio del tumulto. Los líderes comuneros se acercaron a Juana con respeto, casi con reverencia. Le explicaron su causa, la opresión que sufrían, la necesidad de que ella asumiera el gobierno, de que firmara documentos en su favor, legitimando su revuelta contra su hijo. Por un breve momento, Tordesillas se convirtió en el centro de la atención política, y Juana, la reina olvidada, pareció resurgir de su letargo. El ambiente era de efervescencia revolucionaria, una esperanza efímera que flotaba en el aire. La reina, tratada con una deferencia que no había conocido en años, escuchó atentamente. Su mente, en un destello de claridad asombrosa, pareció comprender la magnitud de la situación. Se le ofrecía la libertad, la posibilidad de recuperar su trono, de vengarse de aquellos que la habían encerrado. Sin embargo, Juana, con una inesperada lealtad dinástica y una profunda conciencia de su posición, se negó. Miró a los comuneros, sus rostros llenos de esperanza, y les dijo que no podía firmar documentos que legitimaran una rebelión contra su propio hijo. Carlos, a pesar de todo, era su sangre, el legítimo heredero de la corona. Su sentido del deber, arraigado en la educación recibida de Isabel la Católica, prevaleció sobre su deseo de libertad y su resentimiento personal. No sería ella quien desatara una guerra civil en Castilla, no sería ella quien traicionara a su estirpe. Su negativa fue firme, inquebrantable. Les dijo que no quería que el reino se perdiera por su causa, que no quería ser instrumento de derramamiento de sangre. La decisión de Juana fue un jarro de agua fría para los comuneros. La oportunidad, tan ansiada, se desvaneció entre sus manos. Su negativa selló el destino de la revuelta. Sin el apoyo de la reina, sin su legitimación, la causa comunera perdió gran parte de su fuerza moral y política. El ambiente de Tordesillas, que por un breve instante se había llenado de esperanza, volvió a la quietud opresiva. Los comuneros, decepcionados pero respetuosos, se retiraron, dejando a Juana de nuevo en su encierro, aunque esta vez con el marqués de Denia y su esposa de vuelta en sus puestos, más resentidos y crueles que nunca. En el alma de Juana, este episodio dejó una huella profunda. Experimentó una claridad momentánea, un conflicto interno entre la lealtad a su estirpe y el deseo de libertad que, por un instante, pareció tangible. Su arraigado sentido del deber y su cautela la impidieron tomar una decisión que podría haber cambiado el curso de la historia o su propia vida. Fue una victoria moral, quizás, pero una derrota personal. Volvió a su rincón, a sus silencios, a sus pensamientos. Pero ahora, con la conciencia de que, a pesar de su locura, en lo más profundo de su ser, aún latía el corazón de una reina. Una reina que había elegido la lealtad por encima de su propia liberación. Y con esa elección, selló su destino y el de Castilla. El eco de los pasos de los comuneros se había desvanecido, llevándose consigo la efímera promesa de libertad que, por un instante, había iluminado las estancias de Tordesillas. El año de Nuestro Señor de 1520 se consumía, y con él, la última esperanza de Juana. La derrota de la revuelta en la decisiva batalla de Villalar, acaecida en 1521, selló no solo el destino de los rebeldes castellanos, sino también, y de manera definitiva, el de la reina cautiva. Carlos I, ahora con su poder consolidado y sin oposición interna que pudiera desafiarlo, impuso un control férreo sobre su madre. Las riendas de la vigilancia en Tordesillas volvieron a manos del marqués de Denia, Bernardino de Sandoval y Rojas, y su esposa, quienes, tras la humillación de la irrupción comunera, redoblaron su crueldad y negligencia. El ambiente en Tordesillas se tornó más sombrío que nunca. Si antes la desesperanza era un velo, ahora era un sudario que envolvía cada rincón del palacio. La derrota de la revuelta sella el destino de Juana, sumiéndola en una oscuridad aún mayor,
en un olvido que parecía dictado por la propia piedra de los muros. La desesperación profunda se instaló en el alma de la reina, un abandono total que la empujaba, paso a paso, a una progresiva desconexión de la realidad. Su mente, ya de por sí frágil, se retiraba aún más al interior, buscando refugio en los pliegues de la memoria, protegiéndose de la cruel realidad de su encierro. La celda, que había sido su hogar durante años, se convirtió en un lugar de miseria inenarrable. La privación de higiene era casi absoluta. El cabello de Juana, antes de un negro brillante, se volvió una maraña de nudos y suciedad, un nido para los parásitos. Sus ropas, desgarradas y malolientes, se adherían a su cuerpo demacrado, convirtiéndose en una segunda piel de mugre y desidia. El marqués de Denia y su esposa, con una frialdad calculada, le negaban el acceso a agua limpia, a jabón, a cualquier elemento que pudiera aliviar su sufrimiento físico. El hedor en sus aposentos era casi insoportable, una mezcla de sudor rancio, orines y la descomposición lenta de una vida. Los sirvientes que aún la atendían lo hacían con el rostro cubierto, sus ojos llenos de una mezcla de repulsión y piedad. La comida, cuando la había, era escasa y de la peor calidad. Pan duro, a veces mohoso, un poco de vino aguado, alguna que otra porción de carne rancia. Juana, presa de su paranoia, a menudo se negaba a ingerirla, temiendo ser envenenada, lo que acentuaba su ya precaria salud y su delgadez cadavérica. Sus huesos se marcaban bajo la piel, sus ojos se hundían en las cuencas, y su voz, cuando intentaba hablar, era un susurro ronco, apenas audible. El contacto humano, ya de por sí limitado, se redujo a la mínima expresión. El marqués y su esposa la trataban con un desprecio apenas velado, sus palabras eran órdenes secas, sus gestos, de impaciencia. Catalina, su hija, era su único consuelo, su último vínculo con el mundo, la única que se atrevía a desafiar la autoridad de los carceleros para ofrecerle un poco de calor humano, un abrazo, una palabra de consuelo. Pero incluso esa presencia, ese tenue rayo de luz, estaba destinada a extinguirse. Los años se sucedieron, monótonos y crueles, entre 1522 y 1546. Tordesillas era un mausoleo viviente, y Juana, su ocupante fantasmal. La vida de la reina se había reducido a una existencia fantasmagórica, marcada por la falta de higiene, la desnutrición y la indiferencia de sus carceleros, quienes solo buscaban mantenerla con vida lo suficiente como para que no se convirtiera en un problema político, pero sin la menor consideración por su dignidad o su bienestar. Su mente, ya alejada de la realidad, vagaba por los laberintos de su pasado, reviviendo una y otra vez el amor de Felipe, la traición de su padre, la pérdida de sus hijos. Pero el golpe más devastador, el que la sumiría en la más absoluta soledad, llegó en 1525. Catalina, su hija, su única compañía y consuelo, su último ancla a la cordura, fue desposada con Juan III de Portugal. La partida de la joven infanta, aunque un paso lógico en la intrincada red de alianzas dinásticas de la Casa de Austria, fue para Juana una amputación del alma. El día de la despedida, el llanto de la reina resonó por los pasillos de Tordesillas, un lamento desgarrador que se mezclaba con el eco de los pasos que se alejaban. Catalina, con el corazón encogido, se despidió de su madre, sabiendo que probablemente no volvería a verla. Su ausencia dejó un vacío inmenso en el palacio, un silencio aún más profundo que el que había antes. Juana, sin Catalina, se hundió en un abismo de vacío existencial. El silencio se volvió ensordecedor, la oscuridad, impenetrable. Su mente, ya sin el tenue hilo que la unía a la realidad, se dedicó por completo a sus delirios. Hablaba con Felipe, lo veía en las sombras de la habitación, escuchaba su voz en el susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sus visiones religiosas se intensificaron, creyendo ser una santa, una mártir, una elegida de Dios. Se aferraba a la memoria de Felipe, a la imagen idealizada de su amor, como un náufrago a un trozo de madera en medio de un mar embravecido. La melancolía la consumía, un fuego lento que devoraba su espíritu, dejando solo las cenizas de una mente quebrada. Los años pasaron, uno tras otro, sin que nada alterara la monótona rutina de su tormento. El mundo exterior continuó su curso, los imperios se alzaron y cayeron, las batallas se libraron, pero para Juana, el tiempo se había detenido en Tordesillas. Su existencia era un eco, una sombra,
un fantasma que deambulaba por los corredores de su prisión, sus pasos arrastrándose, su figura encorvada, sus ojos fijos en un punto invisible, en un pasado que era más real que el presente. En medio de esta desolación, un rayo de humanidad, un breve respiro de piedad, irrumpió en la vida de Juana en 1537. Francisco de Borja, un noble castellano de linaje ilustre, marqués de Lombay y futuro duque de Gandía, visitó Tordesillas. Borja, un hombre de profunda fe y una sensibilidad excepcional, se convertiría más tarde en San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús. Su visita, aunque protocolaria, se transformó en un encuentro que conmovió su alma. Al entrar en las estancias de la reina, Borja se encontró con una escena que lo sobrecogió. El hedor era nauseabundo, la oscuridad casi total. En un rincón, acurrucada, estaba Juana, una figura irreconocible, envuelta en harapos, su cabello una maraña. Su rostro, antes tan hermoso, estaba desfigurado por la suciedad y la desnutrición. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo febril, una chispa de inteligencia que, por un instante, pareció reconocer la presencia de un alma compasiva. Borja, conmovido hasta lo más profundo de su ser por el estado de la reina, se acercó a ella con una reverencia que no se le había dispensado en años. Le habló con dulzura, con respeto, con una empatía que trascendía las barreras de su locura. No la trató como a una enferma, sino como a una soberana, ofreciéndole una dignidad que le había sido negada por tanto tiempo. Le habló de Dios, de la fe, de la esperanza, no con la rigidez dogmática de los confesores que la habían atormentado, sino con la calidez de un pastor que busca consolar a su oveja perdida. Juana, sorprendida por esta rara muestra de compasión, reaccionó de una manera que sorprendió a los presentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que hacía mucho tiempo no derramaba. Murmuró algunas palabras incoherentes, pero en su mirada había una chispa de reconocimiento, una momentánea conexión humana que alivió, aunque fuera por un instante, su profunda soledad y desesperación. Borja, con una paciencia infinita, escuchó sus lamentos, sus delirios, sus recuerdos fragmentados de Felipe. Le ofreció su mano, y Juana, con un gesto de confianza que no había mostrado a nadie en años, la tomó. El encuentro fue breve, pero dejó una huella imborrable en Borja. Salió de Tordesillas con el corazón apesadumbrado, conmovido por la tragedia de una reina que había sido víctima de su propio amor y de las ambiciones de su familia. Aunque la visita de Borja no cambió el destino de Juana, se convirtió en un testimonio de su sufrimiento, un breve interludio de piedad en un mar de crueldad. Para Juana, fue una chispa de luz en la oscuridad, un recordatorio de que, en algún lugar, aún existía la compasión. Pero la puerta de su prisión se cerró de nuevo, y el breve respiro de humanidad se desvaneció, dejándola una vez más a merced de su tormento. Los últimos años de Juana, entre 1546 y 1555, fueron un lento y doloroso declive. Su cuerpo, consumido por la desnutrición y la falta de higiene, se rindió a la vejez y a la enfermedad. Su mente, ya ausente, perdió todo contacto con la realidad. El olvido del mundo exterior era total. Los días se sucedían sin distinción, las estaciones pasaban sin que ella las percibiera. Su existencia se redujo a un mero suspiro, a una respiración tenue, a una figura casi transparente que se confundía con las sombras del palacio. En la primavera de 1555, la Semana Santa se cernía sobre Castilla, trayendo consigo el recogimiento y la promesa de la resurrección. El 12 de abril, Viernes Santo, el día en que la cristiandad conmemora la pasión y muerte de Cristo, el alma atormentada de Juana la Loca encontró finalmente la paz. En Tordesillas, en la soledad de su celda, rodeada solo por los ecos de su pasado y la indiferencia de sus carceleros, Juana exhaló su último aliento. No hubo pompa ni boato en su muerte, solo el silencio de un palacio que había sido su prisión y ahora era su tumba. El ambiente era de resignación y, para muchos, de una paz largamente esperada. Su fallecimiento en Viernes Santo, en medio de la Semana Santa, fue interpretado por algunos como un acto de piedad divina, un símbolo de que su sufrimiento había sido purificado y que su alma, finalmente, encontraba el descanso eterno. Su cuerpo, demacrado y cubierto de llagas, fue amortajado sin grandes ceremonias y sepultado en la iglesia del convento de Santa Clara, dentro de los muros de Tordesillas, junto al féretro de Felipe el Hermoso,
quien había sido su amor y su tormento. Finalmente, la muerte les unía de nuevo, en una quietud que la vida les había negado. El legado de Juana la Loca es complejo, una trenza de amor obsesivo, sufrimiento inaudito y ambición política. Su figura ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un eterno enigma histórico. Fue, sin duda, una víctima de las ambiciones políticas de su tiempo. Su amor desmedido por Felipe, su incapacidad para controlar sus emociones y su fragilidad mental fueron manipulados astutamente por su padre, Fernando el Católico, y más tarde por su hijo, Carlos I, para justificar su encierro y consolidar el poder imperial. Su locura fue una herramienta, una excusa para despojarla de su trono y asegurar la estabilidad de un reino que no podía permitirse una soberana emocionalmente inestable. Su historia es un testimonio conmovedor de la mujer oprimida por el poder patriarcal y la razón de Estado. Nacida para ser una pieza en el ajedrez dinástico, su destino fue trazado por otros, sus deseos, ignorados, sus emociones, patologizadas. La corte, la familia, la iglesia, todos conspiraron, consciente o inconscientemente, para silenciar su voz y enterrar su voluntad bajo el peso de su supuesta enfermedad. Se la despojó de su autonomía, de su capacidad de decisión, de su propia identidad, reduciéndola a un mero símbolo, a una figura trágica en el gran teatro de la historia. Sin embargo, a pesar de su locura y de su encierro, Juana fue una figura central en la configuración de la España moderna. Su matrimonio con Felipe el Hermoso unió las coronas de Castilla y Aragón con la Casa de Habsburgo, sentando las bases del vasto imperio sobre el que Carlos I, su hijo, reinaría. Su existencia, aunque trágica, fue el puente entre dos dinastías, entre dos épocas, entre una España medieval y una España imperial. Su sangre corría por las venas de los reyes y emperadores que dominarían Europa durante siglos. La memoria de Juana la Loca perdura, no solo como la de una reina desdichada, sino como la de una mujer que amó con una intensidad que traspasó los límites de la cordura, que sufrió con una profundidad que pocos pueden comprender. Su vida, un torbellino de pasión, celos, dolor y encierro, sigue fascinando y conmoviendo. Es la historia de un alma sensible, atrapada en un mundo cruel, una reina que fue despojada de su corona y de su libertad, pero que nunca perdió la esencia de su ser, la llama de su amor y la dignidad de su estirpe. Su leyenda, tejida con hilos de tragedia y misterio, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la mente humana y la eterna búsqueda de un amor que, para Juana, fue tanto su salvación como su perdición. En los muros silentes de Tordesillas, su espíritu aún parece susurrar, recordándonos que, incluso en el olvido más profundo, la historia de una reina, de una mujer, de un alma atormentada, nunca muere del todo. Su nombre, Juana la Loca, resuena a través de los siglos, un epitafio para una vida marcada por el amor, la locura y la obsesión.